Bienvenidos a Ellas También Juegan, el espacio en el que celebramos el poder, la pasión y la historia de las mujeres que están transformando el deporte. Soy Luisa Ivonne Restrepo y traigo para ti entrevistas para inspirarte, cuestionarte y descubrir otras posibilidades para marcar la diferencia en la cancha. Esto es Ellas También Juegan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ellas También Juegan. Hoy tenemos como invitada a una mujer que ha hecho historia en el periodismo deportivo colombiano, Esperanza Palacio Molina. Espe es comunicadora social y periodista de la Universidad de Antioquia. Fue la primera mujer en escribir sobre deportes en el periódico El Espectador y, atención, la segunda en entrar a un estadio de fútbol en Arabia Saudita. Durante su carrera como periodista, cubrió eventos como los Juegos Olímpicos, varios mundiales de fútbol, Juegos Panamericanos, Suramericanos, Bolivarianos, entre otros, dejando una huella con su voz crítica, ética y muy firme. Esperanza fue directora de comunicaciones de eventos tan importantes como los Juegos Suramericanos Medellín 2010 y la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que fue en el 2011. Y también asumió la dirección general de los Juegos Suramericanos Escolares Medellín 2016. Pero también muy importante, fue la mujer que me inspiró a ser periodista deportiva y desde que nos conocimos ha estado a mi lado enseñándome y apoyándome de manera incondicional en todo lo que hago. Con ella hablaremos de carácter, valentía, ética y herramientas para las mujeres que quieren abrirse paso en un mundo que por mucho tiempo estuvo reservado para los hombres. Espe, bienvenida a Ellas También Juegan. Qué privilegio tenerte aquí conmigo. Hola, mi Luisa. Un placer estar aquí en este espacio contigo. Sí, tenemos muchas cosas para contarle a las mujeres, para entusiasmarlas, inspirarlas a que se atrevan, porque es que no somos más en este campo porque las mujeres no lo intentan. Hay que intentarlo, perseverar y lograrlo. Espe, para comenzar, cuéntanos en qué momento te diste cuenta de que te querías dedicar al periodismo. Bueno, yo siempre quise ser periodista hasta desde muy chiquita. Yo hacía una máquina de escribir con un rollito de papel y le daba así en la mesa y eso sonaba como una máquina de escribir porque yo me soñaba escribiendo. Ya después, cuando me gradué en el bachillerato, decidí que iba a estudiar comunicaciones, pero no porque quería ser comunicadora de aquella época que eran pues las señoras de relaciones públicas, sino que yo quería ser periodista. Y estando ahí empezando mi carrera, el vuelco me lo dio una profesora, Eugenia Vélez de Restrepo, que era quien nos daba periodismo 1 en la Universidad de Antioquia. Y nos puso a hacer un reportaje. Yo hice un reportaje con Willington Ortiz, porque ella nos dijo, tiene que hacer un reportaje con un personaje de la vida nacional. Aquí no me traigan una entrevista con el papá o la mamá, que porque ese es el ídolo de ustedes. Tiene que ser un personaje de la vida nacional. Entonces yo conseguí a Willington Ortiz, muy difícil, fue muy complejo conseguirlo, pero hice una entrevista con Willington Ortiz. Y le entregué mi trabajo. Y a los 8 días volvimos pues a clase cuando mi trabajo pegado en el tablero, todas las hojitas a máquina pegadas en el tablero, como un ejemplo de lo que era un gran reportaje. Yo todavía estaba aprendiendo que era un reportaje y me salió bonito y bien escrito. Y dije yo, como me gusta a mí el fútbol y el deporte, pues yo voy a ser periodista deportiva. Y le dije a ella y me dijo, persevere, con esa manera que usted tiene para escribir, tiene que llegar lejos, no hay mujeres que escriban de deporte. Y eso fue lo primero que me llamó la atención, ¿por qué un estudiante mía va a escribir con un personaje de esta naturaleza? Entonces digo, ahí me di cuenta de que eras capaz. Entonces ahí empezó. Después en la universidad todos mis trabajos fueron sobre deportes y yo me soñaba escribir de deportes ya a raíz de esto con María Eugenia y lo logré. No fue fácil, pero sí, yo creo que mi manera de escribir así como distinta, yo no sé por qué escribo así me nace.
Entonces se hacía como muy vivencial cada cosa que yo escribía y eso, ella me insistía, dele, dele, vea, cada vez escribe un texto más bonito. Tanto es así que esa materia me quedó en 5. Estuvo súper bien. Y precisamente, ¿qué fue lo más difícil para ti de haber elegido este camino en el periodismo deportivo? Bueno, yo creo que lo más complejo es que te crean. Y un periodista sin credibilidad no sirve. Pues si tú escribes y nadie cree lo que tú escribes o cubres, entonces pues tu trabajo es como arar en el desierto. Entonces lo más difícil fue conseguir credibilidad, sobre todo porque todo el mundo estaba pues inclinado a decir, pero esta vieja, ¿cómo va a hablar de fútbol? Pero esta señora, ¿qué es eso? ¿Cómo que un partido de tenis? Y estaba a contar un partido de tenis. Pero sobre todo el fútbol, pues les parecía imposible que yo escribiera de fútbol o de automovilismo o de boxeo, porque he escrito de todo. Yo puedo decir que me preparé yo personalmente para escribir de todo. Si a mí me mandaban cuando trabajé en El Espectador a cubrir a Juan Pablo Montoya a Tocancipá cuando él no era nadie, a mí me tocaba ir y escribir, tenía que ir y aprender. Entonces yo me preparaba, mi marido me hacía los exámenes. Yo estudiaba el tema, por ejemplo, hoy voy a estudiar sobre pesas. Y estudiaba y me buscaba pues los reglamentos, las modalidades, y él me hacía examen. Entonces yo ya iba a un campeonato nacional de pesas y era capaz de cubrirlo, sin meter mentiras, sino teniendo el conocimiento. Yo creo que eso también pues hizo que la gente creyera en mí, porque mis trabajos sí tenían muy buen contenido. No era pues uno ir y como hay muchas o muchos que se sientan a hablar frente a un micrófono y hablan sandeces y se llaman periodistas. Cuéntanos un poco sobre tu esposo, que es precisamente, o bueno, fue una persona que también estuvo muy dentro del ambiente deportivo. Bueno, sí, Hugo fue preparador físico de muchos equipos del país. Él vino al Deportivo Cali en el año 70, yo no lo conocía, yo todavía era más chiquita. Y después llegó aquí a Nacional, aquí en Medellín, a ser preparador físico de Atlético Nacional. Estando ahí lo conocí yo, pero de casualidad, porque yo sí iba a fútbol, yo era de las que iba a fútbol, íbamos en una barra con todos mis hermanos, un hermano, dos hermanas, dos amigas, dos amigos, íbamos todos en un solo carro. Era un carro, un Ford 53 grande, esos de cola parada, y nos íbamos para el fútbol. No teníamos con qué, pero ahorrábamos para poder ir a ver a Nacional. Y nos llamaba mucho la atención que en Nacional, en el Banco de Nacional, siempre había un hombre de camiseta rosada. En aquella época los hombres no usaban camiseta rosada. Pero mi marido, como era como de pinchadito, se ponía unas camisetas Lacoste rosadas muy bonitas, pues no sabíamos quién era el hombre, pues. Cuando un día entrando a fútbol, por la puerta de pases, que me regalaron unos pases, iba yo con una amiga cuando estaba él, pero no sabíamos que ese era el de la camisa rosada. Cuando otro argentino dijo, pero mira qué ojos. Entonces mi amiga muy coqueta miró y le va diciendo el argentino, no, no sos vos, es ella. O sea, tú y va diciendo, y no lo digo yo, lo dice él, y señaló a Hugo. Entonces, ella pues muy coqueta, así que yo no, yo seguí derecha, yo me moría de vergüenza, a mí esas cosas no me gustaban. Y entonces, a los 8 días fuimos a ver a Nacional un partido nocturno contra Millonarios. Cuando salimos, cuando Hugo paraba en el carro de nosotros, no sabemos cómo averiguó quiénes éramos o qué, el hombre estaba empeñado cuando él ahí. Entonces, muy charro porque mi hermano muy celoso dijo, ¿y este quién es? ¿Vos quién sos? Entonces le dijo, no, yo soy Hugo Cuyo, yo soy el preparador físico de Nacional y quiero hablar con ella. Entonces me señaló a mí. Le dije, ¿y usted como qué quiere o por qué? Pues, me dijo, no, podemos ir allí, atrás del carro. Y le dije, Te va diciendo César, ¿cómo así? Sí, es que quiero hablar con ella. Entonces me fui para atrás del carro, ellos ahí pues en la trompa, yo ahí atrás, cuando me dijo ¿cómo te llamas? Bien argentino. Y yo me llamo Esperanza. Esperanza. Le dije yo, no, con ese. Esperanza. Qué mala. Bueno, ese fue el comienzo y ya de ahí no me separé nunca más de semana. Ah, pero mira, qué historia tan bonita. Sí, él y yo éramos el uno para el otro. Pues y además que él hizo todo el trabajo que correspondía. Sí, sí. Y fue mi mayor crítico, pero también el
que más creía en mí, me entusiasmaba, me guiaba. Veíamos fútbol juntos, entonces me decía, bueno, a ver, explícame ese partido, ¿cómo lo viste? A ver, ¿qué te pareció? ¿Cómo fue la táctica? Si te gustó, si no te gustó, si crees que es la acertada. Entonces era mi maestro como para enseñarme a ver y que yo pudiera transmitir lo que había visto. Fue muy importante Hugo en mi vida, pero jamás me ayudó a conseguir una entrevista. Por ejemplo, cuando Willington Ortiz, yo ya salía con él y me dijo, no, ¿usted quiere hablar con Willington Ortiz? Búsquelo, es que la periodista es usted. Sí, no me ayudó ni me consiguió el teléfono, nada. Pero Era un personaje difícil. pero Pues conseguir a Whitton y más uno siendo estudiante, pues que menos atención le estos días, prestan. a principio de año estuve en Bogotá y en la casa de Gómez Boglino, que Lilo, la fotógrafa, es pues mi gran amiga. Entonces me fui a pasar allá una semanita. Y le dije yo quiero ver a Wellington y fuimos a verlo al restaurante que él tiene. No, qué recibimiento. Eso fue una belleza, la emoción de él. Me dijo, pero ¿cómo no había venido nunca? Le dije yo, no, pues que se va a acordar usted de la profesora, de la señora del profesor Julio. Me dijo, no, yo me acuerdo de la señora del profesor Julio y de la periodista Esperanza Palacio. No, yo me acuerdo Ay, de qué lindo. la periodista. Sí, muy lindo. Bueno, Bueno, y es más importante aún que se acuerden de ti por periodista y no por el esposo. hay otra anécdota en estos días fui al banco aquí, yo vivo en Guarde, pues, y fui al banco. Y estaba, mira, tenía mi Kindle leyendo, porque como hay que esperar tantas horas. Cuando de pronto por detrás me taparon los ojos, unas manos como suavecitas. ¿Quién será? ¿Qué hace tan solita? Cuando volteo era Reneguita. ¡Ay! Él vive aquí en ¡Ay, qué Guarde. bueno! No, casi me muero. Y me dijo, ¿por qué se sentó sola? No me vio. Y le digo, no, yo no lo vi. Usted sí es muy notorio, pero no lo vi. Yo entro aquí con orejeras, no veo. Ni oigo ni veo. Entonces ya nos sentamos. Ay, mira. Muy No amoroso. sabía que él también estaba viviendo en Guarne. Ah, vive aquí hace más años que yo. Tú fuiste la primera mujer en escribir sobre deportes en El Espectador. Y además fuiste la segunda mujer en entrar a un estadio en Arabia Saudita, que son dos hitos importantes en tu carrera como periodista. Primero, cuéntanos un poco cómo fue tu llegada a El Espectador. Bueno, yo había ido a Bogotá a recibir un premio que me gané, un segundo lugar del premio Periodismo Postobón, y me lo gané con una nota muy bonita que dice que es raro porque en esta época es un tema que mira de lo que estamos hablando, de la mujer en este caso. Y yo decía, ¿por qué yo sentía en mis cubrimientos periodísticos que las mujeres deportistas sufrían? Y sigo pensando que sufren persecuciones, acosos. Y en aquella época yo dije, voy a hacer un trabajo sobre eso. Fue muy complejo porque nadie quiso hablar. Decían cosas a medias. Bueno, finalmente el trabajo salió, se llamó La mujer en el deporte, del piropo al asedio. Eso, yo estaba haciendo ese trabajo cuando me retiré del periódico El Mundo, porque peleé con el editor, porque el editor me quitó el cubrimiento del fútbol profesional que yo me lo había ganado a pulso. Cuando él llegó me dijo, no, de ahora en adelante yo cubro fútbol profesional y usted vuelve a cubrir fútbol aficionado. Y yo, no, es que yo no llegué aquí por caribonita, mijo. Pero entonces más bien renuncié. Y ya renunciada me gané el premio. Entonces me fui a Bogotá a recibirlo y allá fue El Espectador a buscar. Fue Juan Pablo Ferro, que era el editor general, y me dijo que sí, que el periódico quería saber si yo estaba interesada en ir allá. Yo le dije, sí, pero depende de que me paguen porque yo tengo mi casa establecida en Bogotá, en Medellín. Yo a arrancar y levantar una casa para venirme para Bogotá. Y me dijo, bueno, ¿cuánto pide? Yo le di un tanto. No, eso no se lo gana ni Rufino, que es el editor. Y yo, eso es problema de don Rufino, no mío. Eso es lo que yo valgo. Finalmente me pagaron lo que pedí y me fui a trabajar. Ay, no. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste acá? 7 años trabajé en El Espectador y podían haber sido mucho más, pero fue un trabajo muy intenso, con muchos cubrimientos con Colombia en 2 mundiales, 90 y 94, con muchas salidas al exterior. Y realmente no lo digo por la gente del periódico, porque el periódico, todo el mundo fue muy amoroso conmigo, pero yo sí sentía que había como algún malestar, como que yo donde llegaba la gente era como fastidiada.
bueno, ya conseguí lo que iba a conseguir, ya cubrí mundiales, Copas Libertadores, voy a buscar otro rumbo. Y renuncié estando en vacaciones. Entonces, pero Cuando nadie se lo esperaba. sí, en esa aventura fue donde fui a Arabia Saudita. Bueno, entonces hablemos precisamente de Arabia. ¿Cómo fue el viaje? Porque sé que desde que ibas en el avión ya hay cosas para contar de tu llegada a Arabia. Sí, fue pues era difícil, pero bueno, yo era una mujer sin miedo. A mí sí. ¿A vos no te da miedo irte por allá? No, a mí no me da miedo, si es que yo voy a ir a trabajar. Yo voy enviada especial del espectador. Yo tengo una carta de presentación, o sea, yo no voy a aventurar a ver qué me van a dar o qué, no. Entonces fue muy difícil, esa fue una gira que hizo la selección muy larga. Salimos yo creo que a final de enero y volvimos final de marzo. Entonces el viaje era de Barinas en Venezuela, fuimos a Londres y de ahí una escala muy larga para ir a Darán y luego a Jeddah, en Arabia Saudita. Cuando llegamos a Londres me dijo el guía que ya había un guía ahí del tema de Arabia, pero un guía pues para la federación y para todos los periodistas que iban. Esperanza, qué pena, pero a usted le revocaron la visa. Y yo, ¿cómo así? Si yo tengo visa. Yo, no, pero ya anunciaron que su visa está cancelada. A 5 horas del viaje, en Londres. Entonces, como éramos todos como juntos, el equipo, los periodistas y los directivos, éramos un solo grupo, éramos como 42 personas. Cuando, como si iba diciendo Pacho, ¿cómo así que Esperanza le cancela la visa? Entonces, colombiano viaja. No es Maturana. Pacho Maturana, sí. El director técnico, pues. Entonces, Joseph, el guía dijo, no, profe, pero ¿cómo así? Así es que Esperanza es parte de la delegación. Van 22 periodistas, cada uno de su medio, 17 periodistas éramos. Más todos los jugadores, más los directivos, todos tienen visa, Esperanza tenía visa. ¿Cómo así que Esperanza no va a viajar? Esto es una delegación de 42 personas, no podemos dejar Esperanza aquí. Yo no sé qué habrán hecho, a quién le pidieron, cómo hicieron, pero a la hora yo ya tenía visa otra vez y pude viajar. Pero ya después, por ejemplo, en Arabia volvió a llegar Yusef, muy querido, era muy atento, muy querido, pero era el portador de las malas noticias. Sí, dijo, bueno, Esperanza, pero no vas a poder entrar al estadio, aquí las mujeres no van a eventos públicos. Y yo como que no, pensé a eso vine. Yo vine, voy a cubrir 2 entrenamientos de la Selección Colombia, a ver, una gira amistosa. No, pero es que aquí las mujeres no entran. Y yo, aquí sí entran. Aquí viene una fotógrafa inglesa al Mundial Juvenil. Y entonces Pacho volvió y dijo, no, Esperanza tiene que ir al estadio. Pero entonces aquí vino a ver el partido por televisión. No. Ahí fue donde el rey Fahd de Arabia Saudita, cuyo hijo era el presidente de la Federación Saudita, me dio una dispensa real para que pudiera entrar al estadio. Todo el estadio vestido de blanco, todo lleno de árabes con su túnica blanca y yo de túnica negra, porque me tocó comprar túnica para poder ir. Esa fue otra cosa. Pero a los periodistas hombres no les tocaba comprar túnica, o también. Nada, no, ellos iban común y corriente. Entonces, cuando todos supieron que yo tenía que comprar túnicas, se fueron todos conmigo para un mercado persa, pues un mercado hermoso que era como un mercado de pulgas, pero de pulgas árabes, pero era lo más elegante, lo más lujoso de pedrería y de cosas. Y todos detrás de mí para que me probaran las túnicas. Bueno, póngase una pues y desfile. Todos emocionados, jugadores, todos, los directivos, los periodistas, todos viendo cómo compraba yo la túnica. Tremenda barra para comprar una túnica. Y eso en Arabia Saudita, pues te imaginas una mujer con un séquito de 42, de 41 hombres detrás, eso no es bien visto. Tanto que... Pero es muy importante ahí recalcar, o más bien mostrar, que siempre has tenido también el respaldo precisamente de entrenadores, jugadores y de las personas que hay a tu alrededor, y que eso también ha sido importante. Sí, yo creo que un respeto que me gané, porque yo siempre fui muy respetuosa como periodista. No fui regalada con nadie porque a nadie le hice pues una nota amable porque me había ayudado, por ejemplo, a ir a Arabia. Pues había conseguido que no, jamás. Yo creo que inclusive una de las notas más duras que yo escribí en El Espectador fue contra Pacho Maturana. Una vez que citaron a una rueda de prensa y El Tiempo sacó la información 2 días antes.
Y nosotros fuimos a la rueda de prensa a oír lo que ya él le había dicho al tiempo. Entonces escribí una nota, yo le pedí permiso a don Rufino. Le dije, yo creo que tenemos que manifestarnos, esto no es una manera de tratar a los medios. Si nos citan a una rueda de prensa, ¿por qué sale la información antes? Entonces escribí una nota muy dura. Creo que el título era Se equivocó Pacho. Y no, así escribí siempre, o sea, yo no tuve pues como preferencias. Entonces yo creo que eso sí me valió el respeto de las fuentes, por ejemplo. Una cosa que yo hice siempre, Luisa, y que yo creo que es bueno rescatar o resaltar hoy, es que, por ejemplo, yo jamás acudí a una habitación de nadie en ningún hotel, mujer u hombre. Si a mí me decían, por ejemplo, está un personaje famoso en el Hotel Inter y le toca ir a entrevistarlo. Entonces, de pronto el personaje aquel podía decir, pero ¿por qué no subí a mi habitación para yo no? No, es que la habitación suya no es un territorio para yo trabajar. Ese es un territorio suyo privado. Si quiere, baje al lobby y yo lo atiendo. Pues yo hago la entrevista aquí, pero si no me la da, ¿por qué no subo a la habitación? No, le agradezco mucho, pero yo allá no voy con nadie. Ni siquiera, mira, en estos casos en los que yo estaba con la selección, en tantos viajes, en tantos países, en tantas partes, todas mis entrevistas eran en el lobby. Jamás fui a la habitación de ningún jugador, ni siquiera de Pacho Maturana, que era gran amigo, que tenía todo el respeto de Pacho. Nunca, nunca. Eso es parte también del comportamiento de uno. Yo no tenía por qué ir a un sitio donde no se hacen entrevistas, en una habitación de hotel no se hacen entrevistas. Entonces, las mujeres que se dan en eso, hombres o mujeres, ahí advierto, hombres o mujeres, están cediendo a algo que no se puede ceder con la fuente. Y en este país nuestro, con todo lo que tenemos en contra de las mujeres, una mujer que vaya a la habitación de un jugador a hacer una nota no queda bien vista. Pero yo no la critico, vaya si quiere, pero no es un territorio para hacer una entrevista, porque es el territorio de la fuente. Entonces no hay por qué ir allá. Entonces yo creo que eso me valió respeto. De pronto a otros les daba rabia, no, entonces sí no puede. No, 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 es que no pueda, es que no quiero, que yo allá no voy. Sí. Sí, y a veces pues les cuesta a ellos entender, sobre todo a los hombres, que uno también tiene su criterio y puede decidir, no necesariamente porque no pueda, sino por decisión y por convicción no hace las cosas. Yo siempre, también se los digo que voy ahora, últimamente voy mucho a las universidades y eso, y hay cosas que no son negociables y la dignidad es una, es como la ética. Yo tengo una definición propia de la ética. La ética es la conciencia. Usted no puede traicionar su conciencia, usted no puede traicionar la ética. O sea, lo que va en contra de su conciencia no se hace. Entonces, esa es la ética. Y esa sí la he mantenido yo siempre, siempre, siempre. Y mi dignidad por encima de todo. En ganar en los sueldos y en las cosas. Y yo no me he dejado doblegar. No, 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 no. Nunca. No por capricho, sino por convencimiento. Yo era una gran periodista, soy una muy buena periodista. Buena, es que yo escribo bien. Entonces a mí nadie me lo tiene que decir. A mí léame, léame y deguste lo que yo escribo. Si no le gusta, no me lee. Sí, tranquilo. Sencillo. Total. Y esto que dices me da pie para traer pues como a la conversación algo con lo que me sentí muy identificada, aunque también escuché en una de las entrevistas, y es que también en el mundo y seguramente en otros trabajos tenías una fama de ser muy brava. Entonces como que era lo que más criticaban porque eras muy brava. Pero a pesar de lo brava que pudiera ser, nadie podía decir absolutamente nada de tu trabajo y por eso pues te mantenía. Y lo traigo porque precisamente me siento muy identificada con eso, porque me pasa con mucha frecuencia también. Como, no, es que el genio que tiene Luisa, no sé qué, no, es que ella es muy brava, no, es que, pero el trabajo, no, como ella sola, no, 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 no hay nada que decir del trabajo de ella. Sí, y uno es bravo, yo creo que también es como una caparazón o como un escudo protector, no, puede ser, pero yo soy brava de chiquita, pues porque fui periodista. Y a mí no me gusta que me por debajen, no me gusta, no, yo soy directa, franca, franca, yo nunca le digo a la gente mentiras, por ejemplo, yo voy directo, no me gusta lo que hiciste, no me gusta, así no se hace.
Yo me acuerdo, yo tuve una practicante en el mundo no era, yo era una redactora común y corriente, pero el editor me puso a que dirigiera los practicantes. Una de las practicantes una vez fue una compañera mía de la universidad y le dije yo, vas a ir al Hotel Nutibara para entrevistar a un gran maestro de ajedrez. Ojo, no vas a ir a la habitación de nadie. Ah, sí, tranquila. ¿Me entendiste? No se va a las habitaciones, que te atienden en el lobby, porque no vas a dar pie a que te vayan a confundir, a que tengas que salir a defenderte cuando no tenés que defenderte, porque tú haces como periodista. Ella demoró como 3 horas, a las 3 horas llegó, ¿qué hubo? Ay, sí, siempre me tocó subir a esa habitación. Le dije, no, no vas a ser periodista, olvídate. Pero Esperanza, no, fue lo primero que te advertí. Pero vos, ¿por qué sos tan brava? No, brava no. Vos sos, no sé, no te sé decir qué palabra sos vos, pero ojalá te lo pudiera decir. Pero después me dice que te estoy tratando mal. Pero uno no puede ceder, uno no puede ceder. Entonces por eso soy brava. Sí, yo soy muy brava. Pero porque les digo, en los Juegos Suramericanos, todos mis colegas y amigos después fueron mis enemigos. Pero fueron los mejores juegos, fueron las comunicaciones mejor hechas, fue un trabajo excepcional. Y a todos les sirvió porque a todos nos enriqueció, empezando por los periodistas. Entonces, no es capricho, sino que uno es así. Eso sí, respeto mucho mi profesión, la respeto profundamente y a mis colegas, entonces yo exijo el mismo respeto. Espe, ¿cuáles consideras que han sido las cualidades que te han ayudado a mantenerte, a hacer una carrera en el periodismo y además, y muy importante, a sobresalir en un ambiente que ha sido tradicionalmente dominado por hombres? Bueno, yo creo que lo que hemos hablado todo este rato, por ejemplo, lo de la dignidad, pues mantenerme firme y como con una certeza de que yo soy buena periodista. Y si yo soy buena periodista, necesito que me traten y me contraten como una buena periodista. O sea, no soy una periodista de segunda, o si es que las hay de segunda. La que se sienta de segunda, pues la tratarán así. Yo siempre pensé que escribo bien, soy buena periodista, soy una buena reportera para recolectar información, soy juiciosa, investigadora, y eso son cualidades de un buen periodista. Por ejemplo, otra cosa fundamental es lo que decíamos ahora, ese carácter de no ceder, no ceder nunca. No se puede si uno quiere conseguir metas altas. Yo nunca creí pues que iba a llegar a ser una periodista tan reconocida, pero después el camino que yo fui siguiendo cada vez me convencía más de que yo estaba haciendo bien las cosas. Entonces me ratificaba y me reafirmaba de que yo estaba siendo una buena periodista y cada día iba a ser mejor. Por eso los periódicos donde trabajé valoraron sobremanera eso y respetaron mi trabajo, mi desempeño, y yo creo que las fuentes también siempre fueron muy respetuosas de lo que yo hacía y cómo lo hacía. Y un convencimiento total, uno tiene que tener como, pues a mí no me da pena decir que yo fui buena periodista, y por qué me va a dar pena si una cosa muy importante de mi vida es haber sido o ser, sigo siendo muy buena periodista. Entonces yo eso no lo tengo que esconder, tengo que esperar a que alguien me lo diga. Pues yo ya lo sé porque yo escribo bien y porque me leen. No, 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 no le puede regalar nada a nadie. Después de muchos años de haber ejercido como periodista, llegó pues una época muy bonita en Medellín en la que tuvimos varios eventos deportivos como muy seguidos y en los que tú fuiste directora de comunicaciones, o sí, como directora del área de comunicaciones de los Juegos como tal, que fueron los Juegos Suramericanos Medellín 2010, la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, también de la subsede Medellín específicamente, y la candidatura de Medellín a los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Cómo fue ese cambio que se dio del periodismo, digamos, a la dirigencia del área de comunicaciones? Bueno, eso fue lindo porque sí es un área muy compleja, muy distinta, es lidiar a los periodistas del otro lado. Y eso es bien, bien difícil porque lidiar periodistas es muy complejo porque sobre todo que hasta esa época en este país los periodistas deportivos estaban convencidos de que ellos tenían el espacio ganado. Fíjate que ahora un periodista no entra a un camerino, no entra.
En aquella época había que entrar al camerino a conseguir la información. A mí me decían, ¿usted va a entrar al camerino? No, yo no entro a camerinos. Entonces me decían, "Ay, ¿le da miedo? ¿Miedo ver un hombre en pelota?". No, a mí no me da miedo ver un hombre en pelota. Pero no es un lugar de trabajo. Yo no tengo por qué ir a trabajar a un camerino. Ese es un lugar de los deportistas, no mío. El espacio es afuera del camerino, si hay una zona, que en eso no se llamaba zona mixta porque eso era un despelote. Entonces yo no entré a un camerino sino una vez en mi vida y fue en un partido de los Gigantes de San Francisco, en San Francisco, a ver todos esos gordos en pelotas, y todos esos beisbolistas gordos. Ahí entré porque no había otra manera de conseguir la entrevista, porque yo me tenía que ir porque estaba en el Mundial de Estados Unidos y conseguí esa entrada ya para poder hacer una entrevista del beisbolista. Entonces llegar al otro lado de donde están los periodistas a decirles esto no, esto sí, tienes derecho a esto, hay una tribuna de prensa, hay una zona mixta, explíqueles pues, hágales entender a sus queridos colegas que eso es así. No, hay algunos muy famosos del periodismo deportivo colombiano que ya no me hablan a raíz de eso, porque les dije, esa no es una zona de prensa, para eso hay tribuna de prensa. Pero es que vos nunca has conocido, porque vos nunca has ido a ningún evento de estos. Me vas a enseñar a mí pues a hacer un cubrimiento. Le dije yo estoy aquí porque ya hice un recorrido. Pero no te metes ahí. A uno lo hice sacar por un comisario de ciclismo y el comisario me apoyó. Yo no, ¿cómo así? Que tenés que irte para la tribuna. Hay tribuna de prensa. No, ellos no querían estar ahí, porque aquí toda la vida se había cubierto con los periodistas en los camerinos, en las pistas, en todas partes ellos invadían. Y justo después ya llega la Copa del Mundial Sub-20 y la FIFA sí tiene notas muy claras, reglas muy claras. Es mucho más estricta, claro. Ningún periodista entra a la cancha, ningún periodista va a un camerino, y a raíz de eso ya tenemos un comportamiento distinto, pero fue colonizar, eso fue muy, muy difícil. Y ahí llega mi temperamento. Es que aquí la que dice que se hace soy yo con este reglamento. Y si te tengo que poner un policía atrás, te lo voy a poner. No tienes que cumplir las normas. Entonces fue muy complejo, muy, muy complejo. También me trajo muchos problemas, por ejemplo, con Acor Antioquia, una entidad a la que yo quiero mucho y a la que he pertenecido durante muchos años, y fue muy difícil. ¿Cómo será que yo les... Bueno, son muchos detalles para contar, pero llegaron a enviarme una nota que tenía que hacer descargos disciplinarios a Acor. ¿Cómo le parece? ¿Qué? Bueno. Entonces le dije, bueno, ¿qué día es? Tal día, bueno, yo voy con mi abogado. Oh my God, ¿cómo así que se viene con abogado? Perdón, abogado. Bueno, me van a decir a mí qué hice mal. Yo les digo que hicieron mal ustedes. Pero mira que es que los periodistas son muy complejos, o somos. En esos juegos hicimos un seminario que no sé si a ti te tocó, yo creo que sí que primero y único que se ha hecho de periodismo deportivo con grandes cronistas del periodismo suramericano. Eso lo hicimos de parte de los juegos. Y uno de los eventos fue un almuerzo con Acor. Invitamos a los socios de Acor a almorzar en el Country Club de Medellín con todos los invitados que trajimos especiales al seminario. Fueron 3 periodistas. ¿Sabe qué hicimos después? Salimos todos los de prensa de los juegos a repartir los almuerzos a los indigentes en el centro de Medellín. Entonces, a ver, queríamos que conocieran y departieran con los grandes cronistas que trajimos. No, estaban ofendidos porque no les habíamos dado la dirección de pues de la sala de prensa. Entonces, bueno, sí, son anécdotas. Es un gremio difícil porque a mí ya también desde este trabajo me ha tocado lidiar mucho, mucho con eso, y pues las normas no las pone uno y no las hace cumplir uno por el parecer de uno, sino porque hay una institución más grande que lo rige a uno y le dice, así es como tienen que ser las cosas. Así es. Pero bueno, yo creo que ahí el carácter femenino ayuda mucho. Sí. Después de estos eventos, en Medellín también se realizaron los Juegos Sudamericanos Escolares, que fueron en 2016.
Pero en este ya no fuiste directora de comunicaciones, sino directora del evento como tal, que ya es un campo completamente diferente. ¿Cómo te fue con esto? Uy, yo creo que yo no tuve hijos, pues ese sí fue el parto. Parto, pero terrible, terrible. Porque es que eran más de 3.000 niños y que pues los más grandes eran como de 16 años, que ya son, se creen hombres o mujeres hechas y derechas y son niños. Y entonces organizar un evento para esa clase de atletas es complejo. Viene mucho papá, los entrenadores son muy complejos también, muy difíciles. Pero yo creo que lo más difícil de eso fue lidiar con una dirección que no tuvo apoyo, un apoyo muy férreo de parte de la administración municipal, a pesar de que eran pues porque todo era por cuenta del municipio. Entonces me sentí muy sola, el equipo éramos muy poquitos y eran unos juegos, como decir, los suramericanos, pero de atletas pequeños, jóvenes, y entonces lidiar con transporte, con hoteles, porque esto no tenía villa. Muy difícil, fue muy difícil, pero salió adelante, la gente se fue muy contenta. Ya teníamos pues la experiencia de Suramericanos 2010 que nos dio pues diploma de excelencia, entonces aquí teníamos que ser excelentes también. Entonces fue difícil, pero yo creo que sacamos un evento adelante muy lindo, muy lindo. Las delegaciones se fueron muy felices. De psiquiatra. Dos meses de incapacidad después de eso. Terrible, terrible. Pero bueno, ahí quedó en mi hoja de vida y yo creo que eso también me dio más, como más poder y más, no, yo soy capaz con lo que me pongan, soy capaz con Pues esto. ya después de eso, con lo que llegué. Y traigan el mundial de fútbol que yo lo hago. ¿Qué habilidades exige cada uno de estos roles en los que has trabajado? O si hay alguna como que los reúna a los tres roles que tenemos acá, ¿cuál sería? Pues yo creo que, por ejemplo, en estos grandes eventos multideportivos, yo creo que el protocolo deportivo es fundamental, pero yo quedé de cama porque todas las entidades tienen un protocolo deportivo que, por ejemplo, los protocolos gubernamentales creen que superan al protocolo deportivo. Por ejemplo, tú vas a hacer aquí una programación de unos Juegos Suramericanos y el presidente del Consejo se enojaba si no iba a premiar. No, querido, es que vos no premias. Es que aquí no premia sino la gente del deporte. Sí, mucho el alcalde, pero nadie más. O un presidente de federación internacional o un jefe de misión, pero cualquiera no premia. Entonces, ese conocimiento, por ejemplo, del protocolo deportivo es fundamental. Bueno, ya hablamos del área de comunicaciones, proveer a los periodistas y a los medios un centro de prensa que funcione, que no se caiga, que el internet no se vaya, ya los boletines no se usan, pues ya tú no tienes que sentarte, sino que eso tiene que ser en tiempo real. Manejar todo esto ahora, por ejemplo, manejar las redes. Yo creo que eso es de lo más duro, de lo más difícil, de lo más intenso que hay ahora para un evento multideportivo, es que tus redes estén atentas, que estén con el resultado en tiempo real. Yo creo que eso requiere mucho, mucho trabajo, mucho estudio, mucha capacitación y el primero que debe aprender es el director general de comunicaciones, porque si tú no sabes de eso, eso te lleva por encima. Y conocer qué es un jefe de misión. Por ejemplo, uno para preparar unos juegos así fuera de estos chicos, tenías que tener los reglamentos impresos para cada jefe de misión. Hay que hacer libro de reglamento de cada deporte. ¿Con quién? Con la Federación Internacional, con la ODESUR o con la entidad que rija el evento. Entonces, tiene mil cosas. Eso, pues si uno se pone a desgranar un evento multideportivo es muy, muy, muy complejo para poder que salga muy bien. Tienes que tener un equipo que sea multidisciplinario y que un conocimiento total, que cada área sepa de qué está hablando. Sí, porque son muchísimos frentes de trabajo en los juegos multideportivos. Sí, mil detalles. Que no, que es que así no se premian pesas, que no, que así no puede ser, que no se dan tantas medallas allá, que tú no te imaginas. Cuantificar medallas, por ejemplo. Haz cuenta Sí.
hay que entregar, cuántas por deporte, cuántas por prueba. No, eso es muy difícil. Son mil y un detalles. Ahí Sí, en el libro de los Juegos Suramericanos que les cuenta todo eso en detalle. sí, sí, ese lo tengo acá en la casa. Se llama Medellín hace historia. Yo creo que esa es una recopilación muy importante para quien quiera enterarse bien de todos esos detalles que hay que tener en cuenta en unos juegos multideportivos. Ya cambiando un poco, yéndonos como más allá de tu experiencia, ¿cuál consideras que ha sido el cambio más significativo que ha tenido el periodismo deportivo con la inclusión de más mujeres en este ámbito? Ay, será muy grosero si yo digo que ninguno. No, puedes, puedes decir lo que quieras y como quieras, no hay No, restricción. es que no hay un cambio, porque es que los periodistas somos periodistas tanto hombres como mujeres. O sea, tenemos que cubrir de la misma manera y con la misma eficiencia las fuentes que tenemos. Entonces yo no digo que ahora el periodismo deportivo es distinto porque hay más mujeres. No, hay más mujeres, pero sigue siendo el mismo periodismo deportivo. Entonces yo no veo una diferencia. Que haya una diferencia porque ahora hay más mujeres, sí. O sea, es una diferencia de que ahora hay hombres y hay mujeres. Antes eran hombres, después llegamos un poquito de mujeres y entonces, bueno, vamos balanceando. Pero yo no veo que el periodismo tenga una mayor o menor relevancia, no. Sigue siendo el mismo periodismo, porque es que el periodismo no puede cambiar. Pues la esencia del periodismo puede ser que haya más cronistas, no hay más cronistas, porque al contrario, ahora hay menos cronistas en el ejercicio profesional del periodismo. Hay más mujeres que antes, sí hay más mujeres, pero ellas tienen que responder a un periodismo serio, dinámico, con vocación igual al que era antes de que ellas llegaran. Entonces yo no veo una diferencia. No sé si estoy diciendo algo que es pecado mortal o que es una defecio o que metí la pata. No, estoy convencida, el periodismo no cambia, sea de hombre o de mujer. Yo cuando empecé, que había un señor, un periodista muy conocido aquí que se llamaba Guillermo Nestroza. El señor escribía con ácido. Sus escritos eran soda cáustica, el que tocaba lo mataba. Y me odiaba, odiaba lo que yo escribía. Y decía al aire, ¿quién es esa boba que escribe en El Mundo? Pero ¿quién es esa boba? ¿De dónde salió? Y entonces yo un día le mandé una nota y le dije, ¿usted por qué no hace una cosa? Coge El Mundo, táchele los nombres de los autores de las notas, de las noticias, de los reportajes, táchele. Y dígame a ver cuál es mía, cuál es de una mujer y cuál es de un hombre, a ver qué diferencia hay. No la hay, porque hay diferencia de estilo, pero lo hay entre dos hombres también, o entre dos mujeres. Somos distintos porque somos estilos distintos, pero el periodismo tiene que ser el mismo. Con las mismas normas, con las mismas reglas, con la misma ética, usted no puede dejar de ser buen periodista porque sea mujer o porque sea hombre. Depende de su estilo. Eso es lo que llama la atención o lo que vende más o lo que hace que a usted lo lean más, porque su estilo es mejor o la gente es más coloquial o es más cercano, pero el periodismo es uno solo. Muchas gracias por esa respuesta, Espe. Espe, en otras entrevistas has mencionado que el periodismo deportivo te hizo fuerte, valiente y conocedora. ¿Qué herramientas crees que deben desarrollar las mujeres hoy en día para hacerse respetar y destacar en el campo del periodismo deportivo? Por ejemplo, a nosotras nos es más difícil porque nos vigilan más. O sea, estamos más en el punto de mira. Ah, vamos a ver esta, como el que me decía el señor vamos a ver esta bobita, a ver qué dice pues de este partido. Vamos a ver qué tanto sabe. Entonces, a nosotras nos toca en cada trabajo que hacemos presentar un examen final. Como que usted estuviera presentando examen final. Perdón, yo me acuerdo que yo iba a cubrir un partido, malo o bueno el partido. Y el editor siempre me decía, sobre todo pues cuando empecé en El Mundo, vamos a, pues, le damos pues la esperanza a ver pues, qué tan bueno es. Le digo, es que no es por bueno, es porque lo que yo estoy contando sea consistente, se ajuste a la verdad, sea lo que sucedió. Ya el estilo que yo tengo es otra cosa, pero califíqueme como pieza periodística si mi trabajo es bueno o malo. Pero eso no lo decían los otros. Vamos a ver si Héctor Jaime cómo cubrió la nota. No, tenía que ser a mí. Y eso me llenó de coraje. Ya bueno, vamos a demostrarle. Y
Lo que yo les decía ahorita es estudiar, estudiar e investigar. Uno no puede escribir de lo que no sabe, no puede. Usted no puede escribir de tenis, entonces va a ir a hacer una nota con Djokovic, porque es Djokovic, y entonces ¿qué? No, estudie qué es el tenis, cómo se juega el tenis, las grandes figuras del tenis, la historia del tenis. Y eso fue lo que yo hice cuando yo decidí que quería ser periodista deportivo. Estudiaba deportes, como que fuera una materia de la universidad. Inclusive yo una vez les dije en ACOR, ¿por qué no hacemos talleres de deportes? O sea, yo voy y les dicto un taller de tenis. Yo sé de tenis. No, pues que todos saben, no, no saben. A ver, de automovilismo. Entonces, ¿cuáles son las entidades que rigen el automovilismo mundial? ¿Qué es una categoría? ¿Cuál es la otra? ¿Por qué? Pero tienes que aprender. Y si las mujeres quieren ser destacadas, tienen que ser más preparadas, porque los hombres creen que ellos saben, y no creo que haya muchos que estudien, pero están convencidos, y lo digo sin rubor, ellos están convencidos de que lo saben, porque es que yo sí, es que yo sé de fútbol, toda la vida he visto fútbol, yo también toda la vida vi fútbol. Sí, uno ve muchas cosas toda la vida, Pero entonces, apréndalo. No sé, a mí se me van los nombres hay una chica, qué pena si no sé el nombre, pero es una chica que hay aquí, creo que en Teleantioquia, que es una tesa, me le quito el sombrero, con el conocimiento que tiene del fútbol mundial femenino. Lina Tobón. Ella fue la que estuvo en el mundial en Australia. En el mundial, sí, Lina Tobón. Me deleité con esa niña, pero es que ella sabe de dónde vienen las jugadoras, dónde han pasado, de qué equipo fueron, a cuál otro. Se conoce todo el fútbol femenino colombiano. Eso es una belleza. Eso es una belleza. Eso hay que resaltarlo y destacarla. Esa niña es una gran exponente del periodismo deportivo colombiano y mundial. Yo me le quito el sombrero. Yo quisiera estar cubriendo fútbol hoy y tener el conocimiento que ella tiene del fútbol femenino. Yo creo que eso me lo debo yo. Yo debería saber tanto como ella del fútbol femenino. Porque es que si no sabemos nosotras, entonces, ¿cómo queremos que los otros sepan? Porque es maravilloso, maravilloso. Hay que entenderlo bien para poderlo enseñar, sí, para poderlo contar. Y yo digo, cualquier medio de este país que quiera publicar grandes notas del periodismo del fútbol femenino tiene que llamar a Lina. Si yo tuviera un medio, ya la había contratado. Sí, Lina se ha preparado muy bien para eso. Y acá en Bogotá también hay una que es básicamente la que nos ha preparado a todos. Se llama Natalia Prieto, que acá le decimos cariñosamente que es la mamá de los pollitos, porque ella también es muy amiga de Lina. Ella es la que nos ha preparado a todas en fútbol femenino. Se conoce la historia de todas las jugadoras, casi que desde que estaban chiquitas. Ese es un ejemplo de todas. Sí, y ahora nos tenemos que preparar nosotras, las mujeres, en todos los deportes. Y mira que eso que mencionas, pues me sirve para contarte que es como lo que yo he hecho también en el Comité Paralímpico, sobre todo con el paralimpismo, que tiene como tantísimos temas de los que deben aprender, siempre, especialmente antes de los Juegos Multideportivos de Juegos Paralímpicos. También hago como un seminario de capacitación para enseñarle a los periodistas sobre clasificación funcional, sobre las generalidades de los deportes que son específicamente paralímpicos, el sistema paralímpico y la estructura como tal. Como siempre, como pasa, vienen muy pocos, pero los que se lo han tomado en serio también se han preparado muy bien. Y por ejemplo, Win Sports ahora ya hay varios periodistas que pueden hablar de deportes paralímpicos con total naturalidad y como sin miedo a cometer algún error, porque ya tienen muy buen conocimiento del tema. Se apropiaron de él, eso es fundamental. Sí. Hay gente que cree que el periodismo deportivo es como una bacanería, pero no es una bacanería si vos lo haces bien. O sea, es muy lindo escribir de deporte, es hermoso. Yo prefiero eso que cubrir la asamblea de la Andi, por favor. Así sea un partido malo o una derrota, porque es que el deporte, el periodismo deportivo es emoción, pero tiene que ser una emoción con conocimiento, no así de pura bacanería. ¿Qué le dirías a una mujer joven que de pronto todavía tiene dudas de dedicarse al periodismo deportivo? No, que no tenga dudas.
uno no puede tener dudas, uno tiene que tener la convicción, o sea, tiene que estar firmemente convencida de que ese es su objetivo final, o sea, que ese es su punto de mira. Y para llegar allá, a todo esto que hemos hablado, estudiar, ser constante, no olvidar nunca, 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 jamás que el periodismo solo habla de cosas que son ciertas. O sea, olvídese de inventos o para que la crónica quede bonita, entonces un poquito de ficción. No, no, no. El periodismo es hablar sobre hechos ciertos y comprobables. Entonces, eso no se le puede olvidar. Otra cosa es mantener su dignidad intacta. O sea, siempre, siempre. Este es mi objetivo y voy a luchar con armas, con mis armas firmes para lograrlo, sin atajos. No para llegar a donde quiere, no puede, no es que si me voy por aquí, por el ladito, no, eso es sin atajos, eso tiene que ser una línea recta. ¿Por qué? Porque tiene que ser con rectitud. Si uno no es recto en sus acciones, en su accionar, no puede llegar al objetivo que debe. Es como eso principalmente de estar convencido de que eso es lo que quiere. Difícil, sí, muy complejo. Yo creo que de todas maneras yo tengo a la madrina, no sé quién, o un hado madrino, no sé quién, porque yo sí siento que no fue fácil, yo no llegué fácil a donde llegué, pero sí, sí se me dieron condiciones que de pronto no a todo el mundo se le dan. Por ejemplo, yo no había terminado la carrera cuando mi profesor de redacción periodística, que era el jefe de redacción del periódico El Mundo, me dijo, ¿usted quiere trabajar en El Mundo? Así cuando termine. Yo, no, ya, yo quiero que trabaje ya. Pues ese es Bueno, un toque de un hado madrino o padrino, porque yo empecé y era un año antes de terminar la carrera. Entonces, es así, sí. puede decir que no a todo el mundo le toque eso. Por lo general no le toca a todo el mundo. Pero esas oportunidades que se presentan hay que aprovecharlas. ¿Con qué? Con capacidad. Si a usted le dan esa posibilidad, usted no puede llegar una novata a hacer huevonadas, perdón la palabra, pero no puede llegar a hacer cosas mal hechas. Y Hay que además, prepararse, sí. hay una norma muy clara que es para toda la vida. Lo que usted no sepa, pregunte. Es mejor preguntar que equivocarse. Uno se equivoca y hay veces que en periodismo las equivocaciones son fatales. Entonces, no sabe, tiene una duda, pregunte. Pregunte, es que no nacimos aprendidos. Consulte. Si usted quiere escribir bien, pregunte. Si le da miedo una palabra, busque en un diccionario, pregúntele al que sepa. No le crea a Google, que Google no es su diccionario. Puede sacarlo de apuros en algunas ocasiones, Sí. pero no, uno tiene que preguntar. Yo siempre pregunté, esta tan preguntona, así lo que yo no sé, yo lo pregunto. Entonces no se les olvide, uno también tiene que ser humilde, no sé, pero vos sí sabes, contame. Y a la gente le gusta que uno le consulte. Entonces es mejor consultar que cometer errores, eso sí, con seguridad. Sí, eso es fundamental. Yo cada vez que hablo les digo, y no se les olvide que no se dice escenario, sino Ay, con ese escenario, porque usted no dice ascenso, usted dice ascenso, entonces ¿por qué? Pero es que hay 1000 periodistas que dicen escenario. ay, Bueno, sí. eso era una cuña nada más, Pero, pero es verdad, sí. Es un error bastante común en el medio. no, vergonzoso. Y ya para cerrar esta entrevista, ¿qué te hubiera gustado a ti que te dijeran cuando comenzabas este camino en el periodismo deportivo? ¿Y qué te dices a ti misma ahora, después de ver todo lo que has construido? Ay, no, Luisa, ¿por qué me pone esas preguntas? Yo creo que uno tiene que tener modelos, modelos a seguir. Por ejemplo, todavía, yo les diría a la gente ahora, consigan revistas viejas, yo creo que todavía existen bibliotecas donde hay revistas, por ejemplo, la revista El Gráfico de Argentina. Piérdanle un poquito de tiempo o dedíquenle un poquito de tiempo a ir a una biblioteca y en una hemeroteca buscar eso. Lean de periodismo deportivo. Pues ejemplos de periodismo deportivo. Escuchen periodismo deportivo. Yo creo que eso me ayudó mucho cuando yo empecé, porque era la época de oro de la revista El Gráfico. Eran unos maestros escribiendo, maestros. Y seguir a los maestros es bueno. No sé si esa es la respuesta a esa pregunta.
Pero yo creo que uno tiene que tener ejemplos. Entonces, lean al que les gusta. Si ustedes quieren ser periodistas, por ejemplo, de radio, tienen que, el que no sepa escribir, no sabe hablar. El que no sepa leer, no sabe escribir. Entonces, uno para cada área tiene que tener conocimiento. Lea mucho, lea y lea y lea y lea. Leer de cronistas o leer novelas, lo que quiera. Si se le antojó Corintellado, pero por lo menos la señora de Corintellado, las novelas de Corintellado eran bien escritas. Si uno quiere hablar bien, tiene que escribir bien. Y para escribir bien, tiene que leer. Entonces, ese ejercicio hay que hacerlo. Lean y lean y lean. Fíjense, verá que todos los grandes periodistas del mundo siempre tienen puntos de referencia. Hablan de los grandes escritores del mundo, porque se la pasan leyendo y por eso escriben bien y por eso hablan bien. Y después cuando uno ya está como yo, que ya estoy vieja, es leer y escribir es una tarea muy gratificante. Qué bonito, Espe. Espe, ¿cuándo escribir el libro con todas tus historias y anécdotas? Ay, no sé, porque yo me he puesto a pensar y yo eso es como un exceso de orgullo, ¿cómo será eso? ¿Cómo se llama eso? Yo no sé si lo que yo escribí le gusta a la gente. Pues ahora, yo digo, fue Hay que noticia. escribirlo y ver si les gusta. No, yo tengo una persona que me quiere mucho y que quiere mucho lo que yo hice, que es Carlos Mario Correa, que es un referente del periodismo, yo creo que de los mejores cronistas que ha habido aquí, que después él fue profesor en EAFID muchos años, muchos años. Él trabajó conmigo en El Espectador, yo en Bogotá y él en Medellín, que tiene libros muy hermosos, Préstame tus ojos y Las llaves del periódico, son libros muy hermosos. Y él es el que más me ha insistido, tenés que recopilar tus trabajos. Hay entrevistas tuyas que la generación de hoy las tiene que leer. Me dice, yo le hago de editor. Entonces estoy en esa deuda con él y conmigo. Sí, me parece que es importante hacerlo. Sí, porque hay trabajos muy lindos que, por ejemplo, los chicos de hoy no conocen y son ejemplos, por ejemplo, de entrevistas o de reportajes. Sí, hay unos muy lindos, hay una entrevista que yo le hice una vez a Bolillo Gómez en la Copa América de 1993. Yo no me acuerdo cómo la tituló El Espectador porque yo estaba en Quito y mandé la nota, estaba en Guayaquil y le pusieron otro título que no era el que yo quería. Y al otro día la copió el Heraldo de Barranquilla sin permiso y la publicó. Para mí fue un halago. Y le puso el título que me ha dicho que le ¿Qué pusiera. sí querías? Era, soy tan pulcro que orino sentado. Y el Heraldo tituló así, pero el espectador no quiso. Pero es una entrevista que yo creo que vale la pena para la gente de hoy leerla. Es simpática. Sí, Mm. sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su sintonía. Nos escuchamos más adelante en un nuevo episodio de Ellas También Juegan, el podcast para conocer las historias de las mujeres que transforman el deporte y nos inspiran. Hasta pronto. Esto fue Ellas También Juegan.